Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente en este día. Hoy día estamos aquí para hablar de los principios del reino. La semana pasada hablamos de la ciudadanía celestial y el compromiso que eso significa, ¿no? Hoy día vamos a hablar de principios del reino. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. O sea, que el reino de los cielos descienda a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, cuando desciende este reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesucristo está haciendo una oración como un modo de ejemplo para que la gente realmente entienda el concepto del reino de los cielos, que va más allá, comparándolo con el reino de los seres humanos, ¿no? En ese caso estamos hablando que lo estaba comparando con Roma y con el reino de los judíos, pero básicamente Roma. Entonces, este es otro reino, no tiene nada que ver con el reino de este mundo, nada en absoluto, tiene otros principios. De hecho, los principios éticos y morales del reino que está aquí en la tierra deja bastante que desear. De hecho, precisamente hoy día la sociedad, todo el mal viene por la ausencia de valores, viene por la ausencia de amor a Dios y al prójimo. Entonces, queda claro que los principios y valores que rigen a esta sociedad son totalmente distintos a los que rige el reino de los cielos. Quiero que también entiendas, antes de entrar en esto, que el Dios Padre, el Dios Hijo, pero el Dios Padre ve desde arriba a Jesucristo. ¿Y qué es lo que ve en Jesucristo? Ve la cabeza, que es Cristo mismo, y ve el cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por aquellos que son los escogidos. Y solo ellos pertenecen al reino de los cielos de verdad. Pues muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos creyentes hay, pero pocos son sus discípulos. De hecho, le predicó a miles Jesucristo, y a 5,000, 3,000, miles, mas no todos eran sus discípulos. Eso quiere decir, no todos realmente creían en lo que Dios quería hacer con sus vidas. Estaba leyendo durante esta semana un devocional que me mandó mi hermano, a todos mis hermanos, que decía que uno nace en el punto A y finalmente cuando mueres llegas al punto B, ¿ya? Al punto del final de tu vida. Y se supone que Dios tiene un propósito para tu vida para que cumplas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe por qué existe. La verdad es que yo sí sé por qué existo. Sé que tengo un propósito en la tierra y sé que debo cumplirlo. Y ese es un propósito personal, no tiene nada que ver ni con mis hijas ni con mi esposa, es personal. Lo que pasa es que Dios junta a dos personas con un propósito igualitario, en este caso mi esposa y yo, para cumplir ese propósito en la vida. Pero en definitiva Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando uno entiende que está en la vida, con un propósito determinado, se te hace re poco el tiempo. Pero esas son las personas que definitivamente están ocupados en hacer crecer el reino de los cielos. En todo caso, el reino de los cielos tiene una gran regla, que es una que define el reino de los cielos, porque ese es donde se resumen todas las leyes, donde se resume todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama al prójimo? Al prójimo se ama siendo amable, amable, amable o amabilidad, que tiene que ver con ser amable, pero también consta en servicio. Entonces, tuve hambre y me diste de comer. Yo cuando estoy sirviendo a alguien, estoy sirviendo a Cristo. Y por lo tanto, el que realmente ama a su prójimo tiene
está cumpliendo con estas reglas de ser amable, que ese amor que lo expresa a través de acciones, eso es ser amable, ¿ya? Y además de eso, es un servicio al prójimo. Y Jesucristo no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces, eso es muy importante. El creyente ministra de Cristo, porque presenta a Cristo, pero el discípulo ministra a Cristo, o sea, sirve a Cristo. Ministra es servir. Entonces, sirve a Cristo sirviendo al prójimo y a través de eso muestra a Cristo con las acciones. Es muy diferente un creyente que ministra de Cristo a un discípulo que ministra a Cristo, que sirve a Cristo. Es radicalmente diferente. Entonces, entendiendo estas cosas más o menos claritas, que las reglas principales es amar a Dios por sobre todas las cosas y un servicio que significa al prójimo y una amabilidad. Esto es muy importante en términos generales porque nos permite entender que el reino, vamos a definir el reino ahora, el reino tiene un territorio con sus habitantes sujeto a estas leyes, pero también está sujeto a un rey. Y ese rey es Dios. Y todo reinado tiene un rey que en este caso es un rey maravilloso, es Dios Padre que mandó a su Hijo, que es Rey Hijo. Y como ya decíamos, todo reinado tiene sus propias leyes dictadas por ese rey y ayudantes para mantener la armonía dentro de lo que es el reino. Ahora quiero que veamos una diferencia entre lo que hace el hombre como un reinado de la tierra a un reinado celestial. El hombre busca hacer un montón de leyes para que el hombre no traspase los derechos del otro. Entonces, y son castigados si los traspasan. Entonces, para mantener la armonía de la sociedad, hace un montón de leyes, pero aún así los malos no la respetan. Porque en realidad las leyes vienen desde afuera del corazón, no están dentro del corazón. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, coloca una ley tan sencilla y tan simple, pero difícil para muchos, porque no pueden dejar de amarse a sí mismos, por lo tanto no pueden amar a Dios. La regla número 1 de Dios es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, y si el hombre hiciera eso no habría maldad, no habría guerras, no habría límites a los países, no habrían ejércitos. Con lo que se gasta en ejércitos en un día entre sueldos y armas, en los ejércitos del mundo, podríamos alimentar 5 años a la gente que se muere de hambre. Y quiero decir que la gente que se muere de hambre son casi 300.000 personas por mes. Mucho más de los que mata el COVID, debo añadir. Y nunca se ha sacado ninguna ley, ninguna cosa que realmente evita esas muertes. Pero bueno, ya sabemos que si amáramos al prójimo, a Dios y al prójimo, eso no ocurriría. Pero bueno, ya veamos, sigamos un poquito para ver las diferencias, ¿no? Todo reinado tiene su territorio y todo aquel que vive en el territorio está bajo las leyes. ¿Cuál es el territorio de la tierra? Es un terreno marcado por kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el territorio del reino de los cielos? Es el corazón de los hombres. Y cuando se juntan muchos corazones, el reino de Dios va creciendo. Y así el cuerpo de Dios crece. Y recuerde que el cuerpo de Dios es lo que Dios Padre ve en la tierra, que somos nosotros. Y para crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, se refieren dos términos, colectivos e individuales. Colectivo porque yo puedo ser parte de una mano o otro puede ser parte del corazón y así cuando nos juntamos, juntamos al cuerpo y el cuerpo debe crecer hasta la estatura del varón perfecto. Pero también en forma individual, donde lo individual también es importante porque yo debo perfeccionarme, eso quiere decir debo santificarme. Si yo me perfecciono es porque soy mejor ser humano y si yo me santifico, que es exactamente lo mismo, soy un mejor hombre espiritual. Me perfecciono porque saco lo malo de mi corazón y me acerco a lo bueno. En espiritual me saco lo malo de mi corazón y me acerco a Cristo, que es lo bueno, pero perfeccionarse y santificarse en términos espirituales, para lo que entendemos lo que es Cristo, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que necesita la tierra hoy. La tierra, la sociedad, lloran y gimen por gente honesta, correcta, de verdad, que sus palabras son el lenguaje diario de la verdad.
¿Me entiende? Aunque los perjudique. Esas personas no están en la tierra en este momento porque falta que nos santifiquemos. Cuando el reino de Dios viene a la tierra, entonces permite que estas leyes trabajen en el ser humano a través del Espíritu Santo y provoquen este crecimiento. Recuerden que el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, provoquen este crecimiento y finalmente la iglesia, esto quiere decir el cuerpo de Cristo, lo que Dios Padre ve como cuerpo de Cristo, se moviliza y permite hacer crecer y añadir más gente al cuerpo de Cristo y que va creciendo. Y eso es maravilloso. Y de pasadita, mientras más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Cuanta mayor es la maldad, más es la necesidad de gente perfeccionada o santa para que seamos luz en medio de una profunda oscuridad, para que podamos guiar a otros de la salida de la oscuridad. Para eso Dios nos tiene y para eso son estas leyes que Dios manda, ¿no? Algo diferente totalmente a lo que son las leyes del ser humano, que de pasadita hoy día son terriblemente injustas, donde los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Y puedo seguir hablando estas cosas que no quiero hablar porque prefiero hablar del reino. No quiero perder tiempo en eso. Quiero ganar tiempo hablando de las maravillas del reino, que es lo que nos trae y lo que nos convoca hoy día. Todo reinado tiene su ejército para proteger a los que viven en el reino. Y el ejército de Cristo somos nosotros, pero también son los ángeles, que son muchos más. Como decía Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están allá abajo en la tierra haciendo cosas. Y todo reinado tiene impuestos. Así funciona. Principios del reino que son categóricos a entender. Dios creó todas las cosas con su palabra, excepto al hombre. Al hombre Él le dedicó tiempo especial y lo dedicó para crear una extensión del reino de los cielos, para que el hombre sea un embajador del reino de los cielos en la tierra, porque estaba haciendo una extensión del reino de los cielos. Eso es lo que Dios creó para Adán y para Eva. Y esa extensión del reino finalmente nos lleva a una batalla entre el bien y el mal, porque el mal también estaba ahí, porque Dios se lo permitió. Recuerden que al principio, cuando Dios creó a Satanás, Dios lo desterró, lo tiró a la tierra. ¿Y dónde creó al hombre? En la tierra, con un propósito determinado. Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén. No es que Dios lo haya creado en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y luego lo coloca en el huerto del Edén. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El principio de que Dios crea afuera, pero lo coloca en el reino, es súper importante, porque posteriormente el hombre, con su desobediencia, tiene que salir del Edén, que es el reino que Dios había creado, por así decirlo, la embajada de Dios en la tierra. Pero ojo, porque a través de Jesucristo y a través de la obediencia, el hombre puede volver a entrar al Edén, que es el reino de los cielos. Edén es el reino de los cielos. Y eso quiero que le quede grabado, porque a eso apuntamos. Imagínense cómo seríamos todos y cómo estaríamos todos si todos tuviéramos el carácter de Cristo. No habría delincuencia, no habrían protecciones en las ventanas, no tendríamos que tener cuidado con algo que se nos quede afuera. Todo sería fantástico. Bueno, ese es el reino de los cielos en la tierra. Es un hombre obediente a lo que es la fe, un hombre obediente a lo que es la palabra de Dios, a los principios y a los mandamientos de Dios. Dios creó todo este Edén con la idea de compartir con sus hijos, porque Adán fue considerado como un hijo. El primer Adán y después el segundo Adán, que fue Cristo. Pero Adán fue creado para ser un hijo de Dios. No como sirvientes, no como esclavos,
sino como hijos, hechos a imagen y semejanza de Dios, diferente al resto de los animales. Dios se dedica a crear al hombre en forma específica, porque Él tenía un propósito para ese hombre, que era gobernar toda la tierra, pero que tenía que también gobernarse a sí mismo, y tenía que tener y ser obediente. El principio básico era para que el hombre permaneciera en el Edén por medio de la obediencia. El principio era la fe y la obediencia. Y cuando el hombre cae, el primer pecado del hombre fue la desobediencia. El segundo pecado del hombre fue específicamente la ambición. El primer pecado fue, por no creer, fue la falta de fe. Si realmente Adán le hubiese creído a Dios que no tenía que comer de ese árbol, si realmente, porque ese fue el primer pecado, la falta de fe. Si le hubiese creído a Dios, él no lo habría comido y por lo tanto no estaríamos como estamos. Segundo pecado, la ambición. Le dijo Satanás a Adán y a Eva, serás como Dios. Y el hombre con su ambición de querer ser como Dios, segundo pecado, tomó del árbol, sacó el fruto y lo comió. Y tercer pecado fue la desobediencia, donde la desobediencia es un acto claro en contra del mandamiento de Dios. Dios estableció al hombre como hijo, no como sirviente, no como súbdito, no como esclavo. Tienes que asumir que a partir de este momento, si has aceptado a Cristo, tú eres hijo, no mendigo. Tú no pides lo que Él ya te dio. Él te dio la tierra, te dio todas las cosas. Dios estableció la tierra como un bien común, no como algo que nos adueñemos, sino que es de todos y para todos. El propósito de Dios era crear una relación, no una religión. El propósito de Dios era que los espirituales, que lo espiritual que no se ve, sea llevado a la natural que sí se ve. Y que Él gobernara lo natural que sí se ve a través de lo que no se ve, que es espiritual. Dios creó al hombre para ejercer dominio sobre los animales y la naturaleza, no para que la naturaleza ejerciera dominio sobre las personas. Ejemplo, la cocaína, ejemplo, la marihuana, ejemplo, el alcohol, donde estas personas son gobernadas por la naturaleza, porque son productos naturales, salen de la naturaleza. Entonces el concepto es re sencillo. No estamos aquí para ser gobernados por la naturaleza, sino que estamos para gobernarla. Dios nos dio como gobierno la tierra, no el título de dominio, no somos dueños de la tierra. Estamos en una gran nave espacial llamada Tierra que porque Dios tuvo amor, nos creó dentro de esto con un sistema que podamos sobrevivir. Dios puede hacerlo todo, creó el universo y puede hacerlo todo lo que pidamos, pero con fe. Y lo que le permitimos a Dios que haga, todo con fe, siempre y cuando esté de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Dios nos dio la autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Dios nos permite atar y desatar todo lo que tenemos que atar y desatar, con la misma autoridad que tenía Jesucristo, porque Dios dejó su ministerio a la iglesia para que el ministerio de Cristo continuara a través de la iglesia o cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque el único enemigo del anticristo, de lo que se viene, es la iglesia. No son los ejércitos, pues están al mando del anticristo. Él manda todo, pero el único ejército que no puede controlar es el ejército de Cristo. Por lo tanto, tenemos poder y autoridad sobre el mal porque el mal ya fue vencido. Lo único que tienes que hacer es pelear la batalla. Cristo te va a ayudar a vencer porque con Cristo somos más que vencedores. Pero Cristo es el vencedor. Él ya lo venció. Lo único que tienes que hacer es pelearla. El poder de la palabra declarada, Mateos capítulo 8, versículo 8, y Proverbios también nos enseña el poder de lo que tú puedes declarar con tu boca, que al final se transmite y se produce con fe, con la fe que tú quieras, fe negativa o fe positiva, se va a transmitir y se va a hacer una realidad en tu propia vida. El ser hijos de Dios nos da derechos de hijos.
pero también nos da responsabilidades de hijo. Es decir, el reino es nuestro. Por favor, aprópiate del reino de los cielos. Todo lo que no esté bajo tu cobertura, la cobertura de Dios, está expuesto a Satanás. Y por lo tanto, esa área es donde Satanás va a tomarte para sacarte del reino de los cielos. Pero si tú te santificas, no tendrás ningún área donde Satanás pueda agarrarte. Entonces tú serás un verdadero enemigo del mal, y el mal tendrá que rendirse a tus pies. Necesitamos tomar nuestra posición en el reino para hacer uso de esa autoridad contra el mal. Y necesitamos hacerlo ahora porque el mal ha avanzado a pasos agigantados. Y tiene que levantarse la iglesia de Dios todopoderosa, santificada, con la autoridad de Cristo para hacerle frente al mal. Tenemos un pacto con Dios a través de Jesús. Mientras yo mantengo el pacto, estoy cubierto por todas las promesas de Dios. Y esas promesas son mías. Yo debo apropiarme de esas promesas. No puedo pedir lo que Dios ya me dio, porque Él ya me lo dio. Tengo que tomarlas y hacerlas mías. Tengo que apropiarme de mis promesas. Mientras yo estoy con Jesús, dentro de Él, Él pagó todas mis deudas. Pero aquí hay algo muy importante. Si yo estoy, este es Jesús, y yo estoy aquí dentro de Jesús, Satanás para llegar a mí tendrá que atravesar a Cristo, y eso no lo puede hacer. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy intocable por Satanás, soy intocable por el mal. Escúchame bien, tú tienes autoridad sobre el mal, y debes declarar tu autoridad como hijo, no como mendigo del reino de los cielos. Cuando Satanás ataca, que lo puede hacer, yo me defiendo porque estoy en Cristo Jesús. Tomo la armadura, tomo la palabra de Dios. Así se defendió Cristo en la tentación, con la palabra de Dios. Y lo derrotó por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios son sus promesas que son tuyas. Y tú puedes derrotar cualquier cosa que haya en tu vida que estés viviendo o que te esté mortificando, lo puedes hacer en el nombre de Jesús usando la palabra de Dios, que son sus promesas. Deja que tu lengua exprese la palabra de Dios. Dios te puso donde estás no por casualidad, sino con un propósito. Estás en la tierra porque tienes que estar en la tierra. Ahora vamos a ver la típica conciencia de pecado, que es la típica actitud religiosa, con lo que es la conciencia de reino. En la primera conciencia de pecado o religión necesito ganarme el favor de Dios. En la segunda, no solo sé que tengo el favor de Dios, sino que además sé que ya es nuestro. Yo soy hijo de Dios. No tengo que ganarme el favor de Dios porque ya lo tengo. De hecho, fue tanto el favor de Dios, porque es un favor que me hizo, que mandó a su hijo. Entonces, ya es mío. La pobreza, dolor, tristeza, el infierno no fueron creados para ti, y si los estás viviendo, no te corresponden. Es porque no has aplicado la autoridad de ser hijo de Dios y ser hijo del Rey de Reyes en este reino de los cielos. Tú tienes que aplicar tu autoridad. Usa tu lengua, usa la palabra de Dios. Todo lo que fue creado para ti es bueno. Está dentro del Edén. Y si tú quieres volver al Edén, tienes que volver a la obediencia, pero tienes que hacerlo primero con la fe. Con la fe, porque así se entra al reino. Segundo, por amor. Tercero, por obediencia. Todo lo que fue creado está dentro del pacto para que tú lo utilices. Y quinto, los principios del reino nos hacen entender que tenemos autoridad en Cristo. No es personal, es la que Cristo tiene. Y si Él venció al enemigo, el enemigo vencido está. Como conclusión, tú eres hijo del rey, no eres un súbdito ni eres un sirviente. Eres hijo, pero debes aprender a comportarte como hijo. Hay que tomar lo que es nuestro por herencia.
No necesitamos pedir lo que Él ya nos dio y nos prometió. Tercero, hay que tomar el territorio que nos pertenece, arrancar las almas del infierno que están viviendo el infierno aquí mismo en la tierra, arrancar esos corazones del infierno y llevarlos al reino de Dios. Cuarto, hay que vivir no como hijos, no como sirvientes, ni súbditos, ni mendigos. Dios te pone a la cabeza y no como cola. Deuteronomio capítulo 13. Quinto, en donde quiera que estás, eres el único. Fuiste creado como único. Y Dios te tiene ahí con un propósito para que estés cerca de los que tienes que estar cerca y le lleves el reino de los cielos a esas personas. Sexto, de nosotros depende hacer crecer el reino en términos generales, debido a que Dios nos mandó a nosotros a ir a predicar. Estamos claros que el reino crece por voluntad de Dios y por el poder de Dios. Pero aparte de eso, Dios nos dio a nosotros el mandamiento. No es una petición. Dice, id y predicad el evangelio por todos los rincones de este mundo. Esto quiere decir que esa parte depende exactamente de nosotros. Algunos requisitos para ser parte del reino. Primero, convertirse en hijo de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor, pero también como Salvador, como Señor y Salvador, porque algunos lo aceptan como Salvador. Yo creo en Cristo, ya estoy salvo. No, tiene que ser Señor de tu vida. Pon atención a esto. La iglesia de Cristo son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos serán los escogidos. Y el cuerpo de Cristo consta de escogidos. Y la Biblia habla claramente de los llamados. Dice que, por tanto, serás caliente o frío, o sea, escogido o no escogido. Pero los tibios, los que están dentro del cuerpo, eso quiere decir los creyentes, pero no discípulos, aquellos que no son hijos verdaderos, que tienen un Dios salvador, pero no Señor, aquella persona será vomitada porque está dentro del cuerpo. Será vomitada de su boca, porque no pertenece a los escogidos. Entonces, esto es muy importante, porque hoy día tienes que definirte si vas a ser de los llamados o de los escogidos. Dios murió por todos, pero no todos están dispuestos a ir a la cruz para crucificar ese yo. Y ese es el problema. Dios te pide que tú te niegues a ti mismo, autonegación. Pero ¿por qué tienes que autonegarte? Eso será tema de otro sábado. El próximo sábado, no se pierda el próximo capítulo, porque ya viene autonegación. Así que ya lo veremos. ¿Y por qué tenemos que autonegarnos? Pero el segundo requisito es habitar en la presencia de Dios. Solo así sabemos cuál es su voluntad. Decíamos al principio que nacimos en un punto A para llegar a un punto B. La distancia más corta entre el punto A y B es una línea recta. Y nosotros creemos que vamos a hacer la voluntad de Dios con la línea recta, que es lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, a esta línea recta le hacemos una tortuosidad y de repente retrocedemos y al final nos toma mucho más tiempo, es mucho más costoso y mucho más doloroso llegar al punto B para llegar a reconocer lo que teníamos que reconocer desde un principio. Entonces, habitar en su presencia es conocer también su voluntad para poder hacerla. Eso quiere decir aprender a llegar desde el punto A al punto B en una línea derecha. Tercero, la muerte del yo. La típica lucha entre las emociones, sentimientos, pensamientos, razonamientos y fe. Porque dice el alma luchando contra el espíritu. Y esa lucha también la vamos a hablar más adelante. Ya viene. Y por último, quiero que sepas que la única forma de que seas libre es que le entregues tu libertad a Cristo. Porque si tú no le entregas tu libertad a Cristo, ya eres esclavo del mal. Así hay gente que sirve al Dios dinero. Algunos creen que la riqueza está en el dinero. Mas no es así. La riqueza está en el amor. Y aquel que tiene más amor y es más amado es el verdaderamente rico. Aquel que cree que la riqueza está en el dinero ya buscó su propia destrucción y de su familia, porque dejará de lado a los que ama por conseguirlos.
Entonces, no se equivoquen. El que quiere ser libre debe entregar su corazón a Cristo para así derrotar la esclavitud que Satanás ha hecho a través de distintas áreas de la sociedad. No existe la libertad verdadera si no entregamos nuestra libertad a Cristo. El reino de los cielos es un Edén. El reino de los cielos es un Edén y debemos luchar por conseguirlo. Debemos entregar nuestra libertad a Cristo para que Cristo pueda ser gente santificada, para que esta sociedad tenga alguna oportunidad de estar bien. Necesita seguir el camino de la santificación. Y no quiero agregarle ni adornarle nada, pues eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, para que tengamos una sociedad en paz, santa. Piénsalo, medítalo. Que tengas todas tus puertas abiertas y nadie te entre a robar nada. ¡Wow! Y que todo sea por esfuerzo y que no sea nada con injusticia. Oh, que yo lo pienso y digo yo, aleluya, ese reino de los cielos es el que Dios quiere que lo traigamos a la tierra desde el principio, como lo hizo Dios con el Edén. Dios quiere que lo hagamos ahora con el poder de Jesucristo para vencer el mal. Aleluya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Y vamos a estar en contacto el próximo miércoles en la oración, el viernes con los varones, el jueves con las mujeres, en el semillón que se hace los días martes y el día sábado, otra vez, no se olvide, autonegación, próximo sábado. Dios les bendiga.